Muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a esta sesión de socialización. En específico, agradecemos a los participantes quienes se encuentran a través de vía Zoom y también por vía YouTube a través de la página de la Secretaría Jurídica Distrital. En virtud del artículo 43 del Decreto Distrital 430 de 2018, dispone frente a unos temas relacionados con la prevención del daño antijurídico que la Secretaría Jurídica Distrital adelantará todas las investigaciones, estudios y análisis sociojurídicos sobre temas de impacto e interés jurídico para el Distrito Capital, con el objeto de formular diagnósticos y recomendaciones que aporten a la consolidación de la gestión jurídica, a la prevención del daño antijurídico, así como para hacer seguimiento del impacto de las normas que expide el distrito o de aquellas que inciden en sus funciones, y también de las políticas y decisiones administrativas del mismo. En concordancia con lo anterior, se estableció en el modelo de gestión jurídica pública que para asegurar la eficacia de ese citado modelo se requiere coordinar la gestión del conocimiento. Esta se entiende como aquella disciplina que promueve un enfoque integral para identificar, capturar, evaluar, recuperar, socializar y hacer uso efectivo del conocimiento y la información que tiene una organización, de tal manera que genere valor y nuevas oportunidades. A través de estas habilidades se busca aportar, habilitar a las personas, a los equipos, a las entidades completas en la creación, en compartir y en aplicar el conocimiento de forma colectiva y sistemática, de tal manera que se mejore la consecución de los objetivos, así como aprovechar esos procesos y soluciones que han sido adquiridos a través de la experiencia, a través de la información, el conocimiento o las habilidades que procuren el beneficio de las entidades. Por otra parte, la Secretaría Jurídica Distrital, en ese marco de ese modelo, formuló el proyecto de inversión 7621 denominado Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en el Distrito Capital, a través de la cual se busca, entre otros aspectos, un mayor nivel de eficiencia en la gestión jurídica del Distrito Capital. ¿A partir de qué? De la generación de medios de actualización y divulgación en materia jurídica, desarrollo de instrumentos, de investigaciones, de lineamientos y de análisis jurídicos, así como el fortalecimiento de instancias, escenarios y mecanismos que permitan esa actuación armónica, la implementación de políticas, la implementación de lineamientos y, por supuesto, la prevención del daño antijurídico en las entidades y organismos distritales. Particularmente para el desarrollo de las metas previstas en ese proyecto, se previó realizar durante el cuatrienio 8 análisis jurídicos en temas de alto impacto en el Distrito Capital. Es por eso que nos encontramos en esta oportunidad para que la Secretaría Jurídica Distrital presente un análisis jurídico realizado denominado Organización, Funcionamiento y Aplicación del Sistema General de Pensiones colombiano en el Distrito Capital. Adicionalmente, donde se abordará temas específicos de la competencia del FONSEP respecto a la acumulación de semanas en entidades públicas y privadas. Este análisis sociojurídico estuvo a cargo de la doctora Clara Ivy González Marroquín, a quien le doy la bienvenida. La doctora Clara Ivy González Marroquín es abogada de la Universidad Libre, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, se desempeñó también como magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Tuvo un rol preponderante en la Auditoría General de la República, donde fue directora de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y asimismo ejerció diferentes cargos como jefe jurídica y jefe personal de la Fiscalía General de la Nación. En el Seguro Social fue secretaria general y vicepresidenta de Pensiones y presidenta. Posteriormente, en la Procuraduría General de la Nación, fungió como procuradora delegada para la vigilancia administrativa y para la vigilancia judicial. En los últimos años se ha dedicado a asesorar a las distintas entidades a nivel nacional y territorial y hemos tenido el placer en este momento de contar con su acompañamiento y asesoramiento para el Distrito Capital. Doctora Clara Ibe González, bienvenida. Gracias, Gerson. Buenos días, muy amable por tan generosa presentación. Bueno, antes que todo, quiero agradecer a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá por permitirme este espacio para realizar, pues, una breve exposición y llegar a algunas conclusiones sobre la organización, el funcionamiento y algunos aspectos relacionados con el Sistema General de Pensiones colombiano, haciendo un énfasis especial en el régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993, especialmente en lo que tiene que ver con el rol del FONSEP en esta materia. También vamos a realizar un breve recuento de las modificaciones o de los aspectos relevantes que trae el proyecto de reforma pensional radicado por el Gobierno Nacional para el estudio del Congreso.
Este último tiene una importancia relevante porque los sistemas de pensiones se perciben como una inquietud en la mayoría de los países, pero especialmente en Colombia, donde su sostenibilidad no se encuentra garantizada, motivo por el cual resulta interesante analizar la reforma presentada por el gobierno, así como sus modificaciones e implicaciones en el sistema pensional. Bueno, iniciemos hablando del sistema general de pensiones. El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 señala que la seguridad social es un servicio público. Es un servicio público de carácter obligatorio que se presta como bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a tres principios fundamentales que son la eficiencia, la universalidad, la solidaridad y que podrá ser prestado por entidades tanto públicas como privadas de conformidad con la ley. En diciembre de 1993 se aprobó la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, que empezó a regir desde abril de 1994, que está conformado por los subsistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios complementarios o cajas de compensación familiar. Pues resulta necesario hacer la salvedad de que las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 son el marco legal que regula el Sistema General de Pensiones, el cual es aplicable para quien, tanto para trabajadores dependientes como independientes, y está compuesto por dos regímenes: el solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, por definición, tenemos que el régimen de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una denominación previamente definida de acuerdo con lo previsto en el artículo de la Ley 100. Esa ley estableció que el régimen de prima media es un único fondo. Este fondo es de naturaleza pública y debe ser administrado por Colpensiones. Realmente al inicio fue el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Y se basa en la solidaridad intergeneracional. Es decir, son los jóvenes quienes buscan subsidiar al pensionado de edad avanzada. Las grandes modificaciones que se introdujeron, pues podemos resumirlas en las siguientes. A partir de 2014, la edad de pensión subiría a 57 años las mujeres y a 62 años los hombres. El número mínimo de semanas cotizadas fue determinado en 1.000, aunque esta cifra posteriormente fue modificado por la Ley 793 del 2003. Se define el porcentaje de ingreso base de liquidación, denominado IBL, de la siguiente manera: 65% para las primeras 1.000 semanas. Por cada 50 semanas adicionales, entonces se incrementa en un 2% hasta el 73%, y por cada 50 semanas adicionales a las 1.200, se incrementa en un 3% hasta el 85%. Referente al monto de cotización, se aumenta gradualmente para culminar en el 13,5% a partir de 1996. Entonces, tenemos tres tipos de pensión en el régimen de prima media: la de vejez, la de invalidez y la de sobrevivencia. Pero aquí también existe una figura particular dentro de este régimen de prima media, que es la denominada indemnización sustitutiva. Esta figura es o aplica para las personas que han llegado a la edad de pensión y no cumplen las 1.300 semanas cotizadas, pero adicional a eso demuestran un impedimento para seguir cotizando. Entonces, ¿qué pasa? Reciben una indemnización sustitutiva, que es más o menos parcialmente el monto por el cual cotizaron, que se lo da en ese momento para que tenga un modo de subsistir y pueda seguir adelante. El segundo régimen es el régimen de ahorro individual con solidaridad.
denominado, conocido por todos nosotros como el RAIS. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, este es administrado por las administradoras privadas de fondos de pensión AFP. Se estima más o menos que por cada 10 personas que cotizan al sistema pensional en Colombia, 7 cotizan alguna de las administradoras privadas bajo esta modalidad. Los aportes de los cotizantes en este caso se dirigen a una cuenta de ahorro individual propiedad del cotizante. Existen 7 alternativas distintas para que el cotizante de la RAIS pueda acceder a su derecho pensional. Cada alternativa depende de los ingresos laborales, del momento financiero y de las necesidades de liquidez del afiliado. Entonces, en aras de garantizar estas 7 modalidades, se debe tener en cuenta que el bono pensional corresponde a los aportes que realizó el cotizante en el régimen del prima media antes de afiliarse a uno de los fondos de pensiones RAIS. Entonces, tenemos 7 alternativas que son el retiro programado con renta vitalicia diferida, la renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, la renta temporal variable, el retiro programado sin negociación del bono pensional y la renta temporal con renta vitalicia inmediata. La ley 1328 de 2009, en el artículo 24, autorizó al gobierno nacional para diseñar y reglamentar un esquema de multifondos en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que permite que el afiliado autorice a su administradora del fondo pensional, o sea, a su AFP, a que invierta los recursos de su cuenta individual en un fondo bajo una modalidad conservadora, moderada o de alto riesgo. La conservadora realmente se aplica para las personas pues, que ya están a punto de pensionarse. El moderado pues tiene un poquito más de ganancias, si se puede decir, pero pues aplica más o menos para la gente que quiere tener un riesgo, pero de todos modos bajo el esquema de un riesgo muy discreto. Y el de mayor riesgo es el que está diseñado para cotizantes que tienen una alta tolerancia a este último y está dirigido sobre todo a los jóvenes cotizantes que se encuentran lejos de la edad de pensión. Entonces es más que todo utilizado por ellos. Tenemos algunas diferencias muy claras entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Por ejemplo, en el régimen de prima media, la empresa responsable de gestionar es Colpensiones, mientras que en el RAIS son las administradoras de fondos vigiladas por la Superintendencia Financiera, como es el caso de Porvenir, de Protección, de Colfondos, en quienes administran estos recursos. La distribución de la cotización, si bien ambos regímenes parten de un ingreso del 16%, es bien distinta. Por ejemplo, en el régimen de prima media, el 3% se destina para los gastos de la administración y el 13% restante va al fondo común. Mientras que en el RAIS, el 3% va para Fogafín. El 1,5% se destina para el Fondo de Garantías de Pensión Mínima y el 11,5% restante la integra la cuenta individual del afiliado. Respecto de la edad de pensión y las semanas de cotización, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el régimen de prima media, la edad de pensión, como lo sabemos, para las mujeres son 57 años, para los hombres son 62 años. Esta también aplica en el RAIS. Los afiliados pueden pensionarse una vez cumplan la edad ya mencionada. Sin embargo, esto tiene una característica especial, que es que sin importar la edad, puede pensionarse la persona siempre y cuando haya cumplido con un capital acumulado para una pensión mínima mensual del 110%. La cuantía de la pensión de vejez está sujeta a la edad del cotizante del cónyuge de sus
Ahora bien, el cálculo de la pensión en el régimen de prima media se realiza sobre el IBL de los últimos 10 años cotizados. En el RAIS, como se trata de una cuenta de ahorro individual, se realiza sobre los rendimientos financieros de dicha cuenta. Y en los casos de que exista bono pensional porque vengan del Instituto de Seguros Sociales o de Colpensiones, este también influye en el cálculo. Por último, y este es muy importante, creo que es una gran diferencia, en el RAIS los aportes, el cotizante puede realizar aportes voluntarios para aumentar su mesada pensional, mientras que en el régimen de prima media esos aportes no se permiten. Entonces, como vemos, pues se trata de dos regímenes distintos que tienen características propias, pero coinciden en una condición, que es que son desarrollados de acuerdo al artículo 48, o fueron desarrollados estos dos regímenes de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, y su razón de ser no es otra que garantizar el mínimo vital para las personas que han llegado al final de su vida laboral, que se encuentran en una edad de vulnerabilidad, que se acercan a la tercera edad y por consiguiente tienen una condición especial de protección constitucional. Entonces, en este caso, ¿cuál es el principio prevalente? Es el principio de solidaridad, que es el común denominador de todo sistema general de seguridad social de pensiones. Esto lo trata profundamente la sentencia C-529 de la Corte Constitucional, que hace una referencia específica sobre este tema. Un tema que siempre ha sido pues, de gran atención es el traslado entre los regímenes del régimen de prima media y el RAIS. Según el artículo 02 de la Ley 797 de 2003, los traslados entre regímenes se pueden dar una vez cada 5 años, pero a partir de 10 años antes de cumplir la edad de pensión, el afiliado ya no puede hacer traslados. La Corte Suprema de Justicia de pronto es la corporación que más ha tenido una jurisprudencia al respecto y señala claramente lo siguiente. Las entidades administradoras de pensiones están en la obligación de entregar una información clara y comprensible al momento en que el usuario quiera trasladarse de régimen. ¿Esto qué quiere decir? Debe brindar un buen consejo, debe ser una información suficiente y oportuna y debe mostrar con transparencia tanto las ventajas y las desventajas que se originan en cada caso individual. Hemos dicho, no porque sea el régimen de prima media o sea el RAIS, deben tratar de inclinar hacia las entidades, las personas que quieran realizar la cotización o quieran escoger el régimen que quiere que los cobije. Entonces, se exige la necesidad de tener y de obtener una doble asesoría, tanto por parte de Colpensiones como por el Fondo de Pensión Privada, para que pueda adoptar con buen juicio la decisión del traslado. Asimismo, obliga a ambos regímenes a entregar los documentos que den certeza de la información suministrada por el asesor a la hora de realizar esta diligencia. Entonces, la jurisprudencia que concierne los traslados entre regímenes pensionales, como lo dije anteriormente, es la de la Corte Suprema de Justicia, quien ha declarado ineficaces ciertas figuras de traslado por los siguientes motivos. Las sentencias demuestran que la Corte ha declarado por tres motivos principalmente. El primero, por faltar al deber de información de manera clara y comprensible para los afiliados. El segundo, esto, el segundo motivo es porque debe entenderse que el formulario de afiliación no es un formulario que da fe del consentimiento, si bien este es aprobado por la Superintendencia Financiera, es un documento genérico que no es una prueba de la existencia de la doble asesoría y no puede entenderse como un documento que da fe del consentimiento por parte del afiliado para realizar el traslado. Y por último, dice
que son las AFP las que deben siniestrar el material probatorio. ¿Por qué? Porque se encuentran en una mejor posición que el afiliado para hacerlo, y ellas son las que deben demostrar que sí se brindó una información acorde con la normatividad legal vigente. Entonces, esto es sobre los traslados. Vamos a entrar a hablar un poco sobre uno de los artículos de la Ley 100 que mayor estudio y controversia e implicaciones ha tenido, que es el artículo 36, mediante el cual se reglamenta la transición. El punto crucial de este artículo es que los afiliados cobijados por la transición, que son quienes, aquellos que tuvieran más de 35 años, en el caso de las mujeres, o más, y de 40 años en el caso de los hombres, o que acreditaran más de 15 años de servicios cotizados o servidos al momento de iniciarse para ellos la incorporación al nuevo régimen general de pensiones, podían disfrutar de sus pensiones bajo las condiciones del régimen anterior que les fuera aplicable, señalando que para este grupo en particular se conservaban las reglas que estaban estipuladas en normas anteriores a la Ley 100 para el disfrute de los derechos pensionales. La Corte Constitucional, en la sentencia SUS 709 de 2014, con ponencia del doctor Jorge Iván Palacio, definió el régimen de transición como un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho por estar próximos a cumplir con los requisitos para pensionarse en el momento del tránsito legislativo. Entonces, en este sentido, se mantuvieron vigentes para ese grupo las siguientes condiciones. Primero, los requisitos de edad. Se conservarían las que estaban estipuladas en el régimen anterior como edades mínimas para tener derecho a la pensión. Segundo, las semanas. Esto quiere decir que el número de semanas exigidas se mantendría conforme estaba estipulado en el régimen anterior. Y tercero, el monto, que era el porcentaje de la pensión, se respetaría tal y como estaba estipulado en el régimen anterior. Entonces, siempre vamos a estar haciendo alusión a estos tres requisitos: edad, semanas y monto. Las demás condiciones y requisitos se regirán por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Cuando la ley hace alusión a la frase las demás condiciones, esto encierra el IBL, la obligación de cotizar, los cómputos de tiempo y en general todos los demás aspectos que no se encuentran explícitamente incorporados en los tres que definió la transición, como es edad, semanas y monto. Así, por ejemplo, se definió que el ingreso base de liquidación se rige por los dos subgrupos de personas cobijadas por la transición con las siguientes reglas. El primer subgrupo son las personas a quienes les faltan menos de 10 años para el disfrute de la pensión, a quienes se les calcularía este parámetro, como les decíamos, el IBL, tomando en cuenta las cotizaciones efectuadas durante el tiempo que les faltara, o sea, desde los 10 años, o el de toda la vida si les resultaba más favorable. Por su parte, para el segundo subgrupo, son las personas que les faltaba más de 10 años para tener el derecho a la pensión, a quienes se les aplicarían en su integridad las reglas señaladas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio de los salarios cotizados en los últimos 10 años o el de toda la vida laboral, si les resultaba más favorable, siempre y cuando acreditaran más de 1.250 semanas cotizadas o servidas. Entonces, ahora sí. Como consecuencia de las reglas estipuladas en el artículo 36, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y en general todo el conjunto de administradoras del régimen general de pensiones, específicamente las administradoras, particularmente el régimen de prima media con prestación definida, interpretaron entonces en su momento que
habría básicamente tres tipos de esquema pensional, para los cuales los tres elementos que siempre nombramos, edad, semanas y monto, se distinguían y tendrían esta interpretación práctica para definir sus derechos. Los trabajadores, el primer grupo son los trabajadores cobijados por los regímenes propios del sector público, correspondiente a aquellos afiliados cuyos tiempos acreditados se caracterizaban, por una exclusividad de tiempo al sector público, para los cuales por regla general se aplicaba la edad mínima de 55 años, tanto para mujeres como para hombres, y a los cuales les correspondía un monto de hasta el 75% de su IBL. Este grupo estaba regido por la norma más representativa, que era la Ley 33 de 1985. Y aquí encajan los trabajadores con tiempos servidos al sector público, cotizados a cajas o a entidades del sector público. Entonces, el segundo grupo es el grupo de los trabajadores con cotizaciones únicamente al Instituto de Seguros Sociales. Entonces, por las condiciones de los tiempos cotizados en su integridad al Instituto de Seguros Sociales, se encontraban dentro de aquellos que estaban contemplados en el decreto 758 de 1990, denominado también el Acuerdo 049 de 1990, y señalaban que tenía, la edad era de 55 años para las mujeres y de 60 años para los hombres, a quienes se les reconoció su pensión con un mínimo de 500 semanas y cuyos porcentajes variaban desde el 45% cuando se acreditaban las 500 semanas y un máximo hasta del 90% cuando acreditaban 1.250 semanas o más. Este es el segundo grupo. Y el tercer grupo eran los trabajadores con una combinación de tiempos públicos y privados. Este tercer grupo lo conformaban aquellos trabajadores para quienes se admitía la posibilidad de que para el reconocimiento de sus derechos pensionales conjugaran los aportes que hicieron o el tiempo de servicio tanto del sector público como del sector privado. A estos que se les exigía una edad de 55 años de edad para las mujeres y 60 para los hombres. Y adicionalmente debían acreditar un mínimo de 20 años aportados en entidades públicas o privadas, consiguiendo entonces que el monto de la pensión correspondiera al 75% de su IBL. Para estos trabajadores, la transición se reguló por la Ley 71 del 19 de diciembre de 1988. Entonces, tenemos todo lo anterior, quiere decir que, no obstante que la Ley 100 trae unos cambios normativos frente a los requisitos para adquirir el derecho, nuevas edades, nuevos niveles de semanas, una edad para adquirir el derecho, un salario base para liquidar la pensión en el caso de los cobijados por la transición. Estos requisitos son exactamente los mismos a los anteriores, salvo lo referente al IBL, que fue ajustado a las condiciones contempladas en la Ley 100, con algunos postulados favorables para quienes fueran sujetos del régimen de transición y le faltaran menos de 10 años para adquirir la pensión. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que desde la vigencia del Sistema General de Pensiones, establecido en la Ley 100 de 1993, se interpretó que los tiempos deberían acreditarse de forma exclusiva a las entidades con las que se asociaba el régimen, en concordancia con la forma como estas normas fueron aplicadas antes de la Ley 100. Entonces, ya sabemos, para el primer grupo contabilizaban tiempos públicos, para el segundo grupo únicamente tiempos cotizados al ISS y para el tercer grupo se permitía la combinación de tiempos públicos y privados. Entonces, si bien la Ley 71 de 1998 permitió la combinación de tiempos públicos y privados, el monto generaba una diferencia en el porcentaje de pensión, toda vez que esta norma establecía que el monto o porcentaje de pensión se limitaba al 75%, con independencia del tiempo total que se acreditara, mientras que el decreto 758 de 1990 establece que ese 75% se alcanza con 1.000 semanas
y que si se acreditaban hasta 1.250 semanas o más, ese porcentaje se incrementaba hasta el 90%. Entonces, a partir de esa limitación de la Ley 71 de 1988, algunos afiliados que eran beneficiarios de la transición del decreto 758 de 1990, porque habían estado afiliados al IS en alguna época, pero además acreditaban contar con tiempos públicos, se inquietaron en sí, pues a raíz de la vigencia de la Ley 100 de 1993, podrían combinar tiempos públicos con los tiempos cotizados al IS, manteniendo la posibilidad de acceder al régimen del decreto 758 de 1990, en el entendido que ello permitiría acceder a pensiones con un porcentaje superior al 75%, que era el límite establecido por la Ley 71 de 1998. Es decir, se planteó la posibilidad de que los tiempos servidos o cotizados al sector público en cajas, en fondos del sector público, fueran computables con los tiempos del IS, del Instituto de Seguros Sociales, al fin de adquirir los derechos pensionales bajo las reglas del decreto 758 de 1990 en cuanto a la edad, las semanas y el monto. Esta posibilidad se abrió con la sentencia SUS 769 de 2014, que fue proferida por la Corte Constitucional. En esta sentencia se ordena que en el cálculo de las pensiones a reconocer bajo los preceptos del decreto 758 de 1990, por el cual se aprueba el acuerdo 049 de 1990, es posible acumular aquellas semanas o el tiempo laborado, o mejor dicho, el tiempo cotizado en entidades públicas mediante un bono pensional con aquellos tiempos cotizados por otros empleadores al Seguro Social o Colpensiones, para lo cual pues la Corte me habló puntualmente del principio de favorabilidad laboral y el indubio pro operario para concluir lo que acabamos de mencionar. En conclusión, la Corte afirma, esta carta corporación, afirma que es totalmente viable la posibilidad de acumular tiempos de servicio público con los cotizados al Instituto de Seguros Sociales, ello con el fin de aplicar el Acuerdo 049 de 1990 bajo el principio de la favorabilidad, al tiempo que respecto del empleador le señala, usted tiene la responsabilidad de reconocer el bono pensional como el mecanismo para garantizar la financiación de las pensiones. En la misma sentencia hizo un análisis de las dos posturas o las interpretaciones del Acuerdo 049 de 1990 y dice que si se vulneran los derechos fundamentales de las personas que a pesar de cumplir con el requisito de las 1.000 semanas de cotización y la edad, según la regulación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, se les niega la pensión de vejez bajo el argumento de la exclusividad de cotizaciones al IS. Esta postura de la Corte Constitucional fue avalada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1947 del 2020. Entonces, en síntesis, las decisiones tanto de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional es que en lo sucesivo, para aquellas personas cobijadas por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, cuyo derecho pensional fue reconocido bajo los términos de la Ley 33 de 1985 o bajo los términos de la Ley 71 de 1988 y cuyas edades al momento de reconocer el derecho pensional hayan sido iguales o superiores a las consagradas en el decreto 758 de 1990, esto es 55 para mujeres y 60 para hombres. Si además registran la afiliación al Seguro Social anterior a la Ley 100, pueden solicitar que sus derechos pensionales sean reliquidados con base en los postulados y las consideraciones de semanas, edad y monto contemplados en el tantas veces mencionado decreto 758
de 1990, que adopta el de acuerdo 049 de 1990. Todo esto bajo el principio de favorabilidad que garantiza la seguridad social. Entonces, ya con esta situación definida, viene entonces o se plantea uno el programa, cuál es el problema, cuál es la postura de Colpensiones frente a estos preceptos constitucionales. Mediante la circular interna 0AL, número 002 del 31 de marzo de 2023, suscrita por la jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones, la entidad impartió las directrices para el cómputo de tiempo de la pensión de vejez prevista en el acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el decreto 758 de 1900 del mismo año, y señala que acatará en su integridad los fallos y en tal sentido procederá a hacer las reliquidaciones siempre y cuando las mismas sean solicitadas por hombres que hayan alcanzado los 60 años o mujeres que hayan alcanzado los 55 años y siempre y cuando cumplan con el requisito en vigencia del régimen de transición previsto en el acto legislativo 001 de 2005, esto es, que acrediten haber cumplido en su integridad todos los requisitos del decreto 758 de 1990 antes del 31 de diciembre de 2014 y siempre y cuando cumplan con todos los demás requisitos previstos en el acto legislativo. Adicionalmente, Colpensiones, en su instructivo, expresa que en aquellos casos que las personas fueron objeto de reconocimiento bajo otra disposición normativa que les diera derecho a la pensión con edades inferiores a las previstas en el artículo 758 de 1990, tal reliquidación no es posible y este punto ya también fue objeto de pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3484 del 2022. Entonces, como quiera que el régimen previsto en el decreto 758 fue históricamente administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, es ahí donde surge una inquietud. Si a la luz de la jurisprudencia es esta administradora, Colpensiones, la única que puede dar aplicación a estos preceptos jurisprudenciales o por el contrario, pueden otras entidades u otras administradoras que estén cobijadas bajo los postulados de la Ley 100 de 1993, pueden reconocer pensiones o proceder a dar aplicación al precepto jurisprudencial de reliquidar las pensiones dando aplicación al decreto 758 de 1990. Sobre este punto, es necesario volver a invocar el principio sobre el cual se sustenta la jurisprudencia, que es el principio de favorabilidad laboral e indubio pro operario, donde la Corte lo que protege es al sujeto del beneficio pensional, bajo el precepto de la favorabilidad del régimen que le cobije. En consecuencia, si en la transición es una disposición normativa que beneficia a determinados afiliados que a la vigencia del sistema general de pensiones cumplieron con ciertos requisitos particulares. Entonces, aquí es indiscutible que si la entidad que reconoció el derecho pensional lo hizo con base en disposiciones normativas que le facultaron para tener la jurisdicción para el reconocimiento de tales derechos, debe en consecuencia tener la jurisdicción para acatar tales fallos judiciales, aplicando las reliquidaciones que resulten procedentes, sin dejar obviamente de lado las restricciones que los fallos contemplan. Entonces, la Corte, en el caso del FONSEP, que realmente la inquietud surge a raíz de la responsabilidad del FONSEP frente al reconocimiento y pago de las obligaciones pensionales, la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL del 1420 del 5 de abril del 2021, con ponencia de la magistrada Muñoz Segura, señala que el artículo
65 del Acuerdo 257 de 2006 señaló dentro de las funciones del FONSEP reconocer y pagar las cesantías de los servidores públicos del Distrito Capital y pagar las obligaciones pensionales, legales y convencionales de los organismos del sector y las entidades descentralizadas a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá y reconocer y pagar las obligaciones pensionales que reconozca a cargo de las entidades del nivel central y las entidades descentralizadas que correspondan de acuerdo a los mecanismos establecidos en la ley. Entonces, el FONSEP, el objeto del FONSEP en sí, es reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, el cual asumió la administración del Fondo de Pensiones Públicas. Por lo tanto, el objeto y las funciones, perdón, del FONSEP se refieren, que señalamos, se refieren a qué? A actos de reconocimiento, a actos de pago de pensiones. Entonces, lo anterior supone que si hay un acto de reconocimiento entendido como la declaración de titularidad de un derecho en cabeza de una persona natural, seguido de un acto de pago consistente en la entrega efectiva de la suma definida por la mesada pensional, es obvio o se entiende que es el FONSEP quien debe realizar la reliquidación o las solicitudes de reliquidación de las pensiones que él mismo reconoció. En efecto, el artículo 52 de la Ley 100 establece cuáles eran las entidades administradoras de régimen de prima media, donde indicaba que si bien el Instituto de Seguros Sociales era la entidad encargada de reconocer las pensiones por excelencia, en el inciso segundo señalaba que las cajas, los fondos y las entidades de seguridad social existentes, tanto del sector público como privado, administraban este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan. Entonces, con lo expuesto, es el FONSEP, en criterio, es el FONSEP, en mi criterio, la encargada de reconocer y pagar las entidades pensionales a cargo del distrito con base en lo señalado en la sentencia transcrita, por lo cual la competencia para la aplicación del decreto 758 de 1990 está en cabeza de esta entidad. Por último, para terminar este tema respecto de las fuentes de financiación, es del caso señalar que, como lo han dicho las diferentes cortes, en los fallos que hemos citado, se debe recurrir a los mecanismos de financiación instaurados en la Ley 100 de 1993, concluyéndose que para que el sistema tenga la armonía y consistencia, se demanda que las administradoras deben proceder a solicitar a los correspondientes bonos pensionales y o las cuotas partes pensionales que deben ser entregados a la entidad que reconozca la pensión por parte de las cajas, de los fondos, de las entidades donde se prestó el servicio o se cotizó. Bueno, dejando un poco el tema de la transición, que creo que ya con todos los pronunciamientos de las altas corporaciones está dilucidado, vamos a hablar un poco de la reforma pensional. Esta reforma busca unificar el sistema general de pensiones que hoy en día oscila entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro voluntario, de los cuales ya inicialmente hablamos. Con esta reforma, que no ha sido aprobada en el Congreso de Colombia, el gobierno nacional que busca ampliar el derecho de pensión de los colombianos y lograr un equilibrio presupuestario en el sistema pensional colombiano. En aras de lograrlo, pues la reforma pensional plantea un esquema de 4 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el ahorro voluntario. Entonces, el pilar solidario está dirigido a las personas que actualmente no tienen derecho a pensión. Para estas personas, la reforma pensional garantizará un bono pensional no contributivo dirigido a los grupos poblacionales en pobreza y en pobreza extrema. Según la reforma, este pilar está dirigido a las personas que cumplan estos requisitos.
ser ciudadano colombiano o colombiana. Tener mínimo 65 años de edad para los hombres y tener 60 años de edad para las mujeres. Integrar el grupo de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad conforme a la focalización que establezca el gobierno nacional y acreditar residencia en el territorio colombiano con un mínimo de 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la renta solidaria. El segundo es el pilar semicontributivo. Entonces, ¿por qué está constituido? Por personas que hagan parte del sistema pensional, pero que hayan llegado a los 65 años para los hombres y a los 60 años para las mujeres y no hayan podido cumplir con los requisitos para acceder a una pensión. Estas personas pueden, y considera el gobierno que pueden acceder a una prestación económica. Para acceder a esta prestación, este grupo debe estar afiliado al sistema de pensiones y debe haber contribuido al sistema de protección social entre 300 y menos de 1.000 semanas de cotización, además de ser elegidos para el pilar solidario. Eh, entonces, para este grupo el beneficio económico se constituirá en el acceso a una renta vitalicia, que se financiará como con recursos del presupuesto general de la Nación y con los propios aportes a través de los distintos mecanismos que se adopten para ello. Dentro de este pilar también se incluyen las personas que estén en el programa de beneficios económicos periódicos, el BEPS, de acuerdo a la reglamentación. Vale la pena recordar que el BEPS es un programa creado en el 2005 mediante el acto legislativo 01 y es un ahorro voluntario para personas que por su situación social o económica no alcanzarán a pensionarse, pero que están en capacidad de generar algunos excedentes sobre sus gastos. Entonces, este programa consiste en que la persona ahorre en la medida de sus ingresos o en la medida en que sus ingresos se lo permitan y en la periodicidad que pueda hacerlo. Estos aportes, junto a un subsidio del 20% por cada peso ahorrado dado por el gobierno nacional, le permitirá acceder a la renta vitalicia durante su vejez. Este beneficio no será ni sustituible por muerte ni heredable y se financiará con, como digo yo, con los recursos del presupuesto de la Nación y con los propios aportes de la filial. La coordinación de este último está a cargo de Colpensiones. Entonces, el pilar contributivo está dirigido a cubrir a los trabajadores dependientes e independientes, a los servidores públicos y a las personas cuya capacidad de pago para efectuar las cotizaciones sobre un ingreso igual o superior a un salario mínimo legal vigente. Este pilar contributivo entonces mantiene un 16% para el ingreso base de cotización. Así está establecido actualmente. Asimismo, los empleadores deberán pagar el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante. Y durante la relación laboral, entonces los trabajadores y los empleadores contratistas independientes cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo deberán cotizar obligatoriamente al pilar contributivo. Entonces, la reforma pensional establece 10 disposiciones especiales que rigen este pilar. La primera es el sistema actuarial de equivalencias. Se podrán disponer de los recursos cotizados y ahorrados en el componente complementario de ahorro individual con el fin de acreditar el requisito de semanas mínimas para adquirir el derecho a la pensión en el componente de prima media. ¿A través de qué? De un sistema actuarial de equivalencias que calcule el valor de semanas y esto último será reglamentado por el gobierno nacional. La segunda disposición es el trabajo rural que según la ponencia cobija a las personas que desarrollan una actividad económica que esté ubicada en las áreas rurales, en el centro municipal o en los centros poblados y sus ingresos sean estacionales. Estos podrían realizar la cotización hasta por 12 meses hacia futuro en un mismo año calendario con un solo pago, aportando sobre el ingreso base del año en que se realiza el aporte. Todo esto sigue siendo sujeto a la reglamentación del gobierno nacional. Y la tercera disposición es la cotización por semanas.
Entonces aquí la afiliación al sistema de protección social integral para la vejez de los trabajadores dependientes que se encuentran vinculados por periodos inferiores a un mes o por días en virtud de un trabajo o un tiempo parcial y de los trabajadores independientes que reciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo. La cotización entonces se debe realizar de acuerdo con el número de días laborados y sobre un monto no inferior a un salario mínimo legal diario vigente o de conformidad con la reglamentación existente en la materia o que expida el gobierno nacional. Entonces, el pilar contributivo mantiene las modalidades de pensión que contempla el régimen de prima media, pensión integral de vejez, pensión por invalidez, sustitución pensional por muerte al afiliado y el auxilio funerario. Es preciso hacer, pues aquí lo énfasis sobre la pensión integral de vejez. Esta sí, bueno, sufre de unos cambios sustanciales. Entonces, la pensión integral de vejez, nos dice el proyecto, estará compuesta por una única pensión reconocida y pagada por el componente de prima media por parte de Colpensiones. Sin embargo, aquí se complementan los dos componentes que integran el pilar contributivo, que es el componente de prima media y el componente de ahorro individual. En efecto, entonces, el componente de prima media recibirá las cotizaciones por los ingresos bases de cotización de los trabajadores o independientes que coticen entre un salario mínimo y 3 salarios mínimos legales vigentes. Las prestaciones de este pilar buscan ser financiadas con el existente Fondo Común para la Vejez y el Fondo de Ahorro del pilar contributivo que la reforma busca crear. Entonces, el parámetro para acceder a la pensión integral de vejez sobre la edad y las semanas cotizadas se mantiene de la misma manera que el cálculo se mantiene. Ahora bien, frente al componente de ahorro individual recibirá las cotizaciones que excedan los 3 salarios mínimos legales vigentes y hasta los 25 salarios mínimos legales vigentes. Estas prestaciones se financiarán con las cotizaciones realizadas y sus respectivos rendimientos financieros. Entonces, los trabajadores o independientes que excedan los 3 salarios mínimos podrán seleccionar libremente la administradora del fondo de pensiones en el componente de ahorro individual y en el componente de prima media solo podrá ser Colpensiones. Estos dos componentes, si el trabajador hubiese tenido cotizaciones en el componente de ahorro individual, se mezclarán para consolidar el monto de la pensión integral de vejez. Referente al componente del ahorro individual, el proyecto de ley hace la siguiente aclaración sobre lo que la administradora del Fondo de Pensiones del Pilar Contributivo debe remitirle a Colpensiones. Entonces dice, cuando el afiliado haya cumplido con los requisitos para su pensión, la administradora del Fondo de Pensiones del Pilar Contributivo en el componente complementario de ahorro individual certificará y remitirá a Colpensiones, que es la administradora del componente de prima media, lo siguiente. El monto existente en la cuenta del ahorro individual del afiliado, compuesto por los aportes, sus rendimientos y el bono pensional que se emite a su favor, por cuenta de las cotizaciones sobre la porción de IBC que exceda los 3 salarios mínimos legales vigentes, realizadas en el régimen de prima media con prestación definida antes de entrar en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez. Entonces, el valor de la prestación del componente complementario de ahorro individual se calculará a partir del valor existente en la cuenta de ahorro individual y con una fórmula actuarial correspondiente a una renta mensual hasta su fallecimiento y la sustitución a sus beneficiarios por el tiempo que ellos tengan incluido el derecho y también incluye las 13 mensadas anuales. El pilar contributivo también plantea otro tipo de pensiones para aumentar el alcance poblacional de dicho pilar. Estas son la pensión, contempla la prestación anticipada de vejez, que es que los afiliados que no estén en el régimen de transición y que cumplan 62 años, si es mujer,
y 65 años si es hombre, después de hacer uso del sistema actuarial de equivalencias, no reúnan las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez del pilar contributivo y tengan más de 1.000 semanas cotizadas, podrán disfrutar de la prestación anticipada de vejez, que será equivalente a un salario mínimo mensual vigente, y de sus semanas, de su mesada, se descontará el valor equivalente a las cotizaciones faltantes, hasta alcanzar las 1.300 semanas. Hablamos también de una pensión familiar, o habla el proyecto también de una pensión familiar, y se reconoce por la suma de los esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener una pensión integrada de vejez del pilar contributivo. Prevé también beneficio para madres o padres con hijos inválidos o con discapacidad, donde dice que tendrá derecho a recibir la pensión de vejez a cualquier edad la madre trabajadora o el padre trabajador cuyo hijo padezca una invalidez física o cognitiva permanente del 50% o más, debidamente, obviamente, actualmente debidamente calificada por la entidad competente, y hasta tanto permanezca en este estado y continúe dependiente del padre o de la madre, siempre que haya cotizado al sistema cuando menos el mínimo de semanas exigido por el componente de prima media para acceder a la pensión de vejez. El beneficiario, en caso de que seguirá aportando o seguirá realizando los aportes en forma solidaria a pensión y se reincorpora a la fuerza laboral, dicho recaudo no será susceptible de solicitud de indemnización sustitutiva o reliquidación sobre aportes posteriores al reconocimiento de la pensión. Bueno, la reforma tributaria cuenta con un régimen de transición que establece las siguientes condiciones. Entonces, ¿qué dice? Las personas que la entrada en vigencia de este sistema cuenten con 750 semanas cotizadas para el caso de las mujeres y 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres, se les continuará aplicando en su totalidad la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, la deroguen o la sustituyan. Entonces, para efecto del cómputo de semanas a que se refiere este artículo, se tendrá en cuenta las semanas cotizadas en cualquiera de los regímenes de la Ley 100, solidario de prima media con prestación de servicio o de ahorro individual con solidaridad al Instituto de Seguros o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público. Asimismo, la reforma, ya para terminar, busca crear un sistema nacional de protección integral para la vejez, que está integrado por el Consejo Nacional de Protección a la Vejez, la Comisión Autónoma de Seguimiento al Sistema Integral de Protección a la Vejez y un comité técnico. El Consejo Nacional de Protección Integral para la Vejez será un organismo asesor del Gobierno Nacional en todos los aspectos relacionados con los beneficios y prestaciones del sistema. La Comisión Técnica de Protección Social Integral para la Vejez se encargará de la coordinación y orientación y ejecución de las estrategias para la protección social. Bueno, yo creo que con eso le dimos un breve, hacemos un breve estudio de la nueva o la reforma pensional que presentó el gobierno nacional y que deberá ser estudiada por el Congreso. Pues agradezco mucho la atención y el tiempo para las personas que observaron esta exposición. Gracias, Gerson, por habernos acompañado. Y bueno, les deseo a todos una larga vida y un feliz final de año. Muchas gracias, doctora Raíbe González. Bueno, varias cosas importantes. La primera, recordar a nuestros asistentes, nuestras asistentas también, que por favor diligencien en virtud de un link que se remitió la evaluación de la jornada del día de hoy, que también nos ayuden a hacer su correspondiente registro porque al correo pues se les remitirá el estudio realizado y alcanzado. Por supuesto, agradecer a la doctora Clara González por esa exposición que llegó también hasta una actualidad importante que implicó la discusión del actual proyecto que está cursando en el Congreso de la República y que esperamos pues estar atentos a sus discusiones. Tenemos unas preguntas en el chat, voy a permitirme leerlas. La primera que nos la hace la doctora Elvira Hernández,
nos dice una pregunta: ¿cómo aplicaría esa sentencia C-197/2023 de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez? Espérame un minutico, que es que son dos cosas diferentes. Estamos hablando, una cosa es la exigencia de las 1.300 semanas y otra cosa es lo que se trató durante todo este tema, que es el tema de la transición. La transición es la aplicación de los regímenes que venían vigentes antes de entrar la ley 100 y esto no está relacionado con ese aspecto que se trató tan profundamente en este, pues en esta charla. Por lo cual no veo la relación. Ah, listo, perfecto, perfecto. Y Y la aparte otra. de todo, perdóname, y aparte de todo, eso está para la regulación del Congreso, ¿no? Hasta donde yo Ujú, tengo entendido, ujú. está para que el Congreso lo regule. Perfecto. Nos preguntan aquí que si la pensión para las personas con identidad de género trans aplicaría para el pilar solidario. A ver, Gerson, yo quiero decirte que más que todo, esto es un estudio jurídico, esto es, pues yo ya entrar a definir situaciones que tienen que definir las entidades administradoras de pensiones, pues me queda muy complicado. Ah, Yo doy los bueno. lineamientos generales, pero por eso, desde que entramos y hablamos de que era un estudio jurídico, yo estoy hablando sobre la ley 100, los cambios de la ley 100, los traslados entre regímenes, la transición, pero ya estos temas sí realmente prefiero abstenerme de dar alguna opinión. Listo. Listo, perfecto. Entonces, digamos que, pues nada, reiterando nuevamente el agradecimiento, por supuesto, por esa presentación tan detallada, tan profunda sobre este tema de los regímenes de transición, de la actualidad, ahorita con el tema del proyecto de ley que está en curso del Congreso de la República y que, por supuesto, estaremos compartiendo a nuestros invitados e invitadas ese estudio en específico relacionado con los regímenes de transición. Agradecemos mucho a los y las asistentes el día de hoy. Por favor, no se les olvide diligenciar el tema del formulario y nos estaremos dialogando, también deseándoles, por supuesto, una feliz Navidad y un feliz año y próspero año nuevo 2024. Mil y mil gracias. Hasta luego. Gracias, Gerson. Gracias a todos, muy gentiles.